Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por este espacio, oportunidad de presentar ante este tribunal. Nosotros presentamos el caso de genocidio del pueblo negro afrodescendiente en Colombia. Una de las primeras demandas presentadas a las Naciones Unidas en el marco de la Convención de Genocidio fue llevado por el pueblo negro afrodescendiente. A través del documento, nosotros acusamos de genocidio realizado por el Congreso de Derechos Civiles del movimiento afrodescendiente en los Estados Unidos. Al igual que nuestros hermanos y hermanas, si pueden pasar, por favor, a la siguiente. Al igual que nuestros hermanos y hermanas de la diáspora y el continente africano, las comunidades del pueblo negro en Colombia hemos sido víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes atroces de genocidio, etnocidio y limpieza étnica de manera sistemática y continuada desde la expansión colonial europea y el establecimiento del sistema esclavista hasta la actualidad. Sufrimos un genocidio en el contexto de las guerras por la independencia, cuando el gran libertador Simón Bolívar utiliza a las personas esclavizadas como carne de cañón en las filas de los ejércitos para a su vez disminuir, y abre comillas, su peligroso número por un medio necesario y legítimo. Y posteriormente rompe su promesa al general Petion de Haití de liberar a los esclavos. Una vez lograda la independencia, seguimos sufriendo un genocidio, etnocidio y limpieza étnica durante el proceso de la construcción de la nación, la República Racista, en el contexto de las leyes y políticas de blanqueamiento orientadas a mejorar el desarrollo de la raza, la civilización y el progreso, la invisibilización y exclusión en el contexto de los discursos de mestizaje y el mito de la democracia racial. Igualmente, cuando nuestras comunidades empezaron a ser desalojadas, desposeídas y desplazadas de sus tierras colectivas y ancestrales en contexto de la expansión económica industrial del siglo XX. Y seguimos sufriendo genocidio, etnocidio y limpieza étnica en el marco del llamado periodo de multiculturalismo y antirracismo, que a pesar de la reforma constitucional y las políticas de reconocimiento, resultaron en la consolidación del modelo económico neoliberal en los territorios afrodescendientes y la agudización del conflicto armado. A lo largo de los periodos antes señalados, se ha presentado el asesinato sistemático y continuado de nuestros líderes y lideresas, quienes se oponen al proyecto moderno económico y luchan por los derechos y la libertad del pueblo negro afrodescendiente, empezando con Bencos Viajó en 1621 y Domingo Angola en 1694. Es por eso que nuestra visión propia del genocidio es una visión histórica colonial que plantea que la violencia que nuestros pueblos sufren hoy en el marco de la guerra es un momento más en una cadena continua de crímenes de lesa humanidad, en el contexto del proyecto económico extractivista de origen colonial basado en las ideologías de supremacía blanca, racismo, patriarcado y acumulación, y la explotación y opresión étnica racial. Por lo anterior, para nosotros, el concepto de genocidio requiere una lectura racial que permite comprender la racialización y deshumanización del sujeto negro como una estrategia para la explotación económica de este, que justifica su eliminación cultural o físico cuando sea visto como un obstáculo al desarrollo y su visión del mundo como una amenaza al proyecto de modernidad. La violencia ejercida contra el pueblo negro afrodescendiente ha sido directamente proporcional a la resistencia de este enemigo interno al sistema económico de explotación y de sus cuerpos y territorios. Tal como reconoce las Naciones Unidas, creo que podemos pasar, por favor. Tal como reconoce las Naciones Unidas en su texto Marco de Análisis para Crímenes Atroces, las sociedades con historias de violencia y crímenes atroces son los más proclives a la comisión de nuevos crímenes de atroces. Y este factor de riesgo también reviste importancia
cuando no se ha afrontado adecuadamente el legado de anteriores crímenes atroces a través de la responsabilidad penal individual, la reparación, procesos de búsqueda de verdad, la reconciliación y medidas integrales de reforma en los sistemas de seguridad y justicia. En ese sentido, la falta de reparación histórica para los crímenes coloniales contra el pueblo negro ha establecido las condiciones para que el genocidio sea prolongado. Hechos que marcan el camino hacia la destrucción física y cultural del pueblo negro. Lo anteriormente planteado nos trae al contexto del conflicto actual, en donde los actores y sus estructuras armadas siguen actuando bajo el imaginario del sujeto negro construido en el periodo colonial y siguiendo los patrones de explotación económica o etnocidio y o limpieza étnica cuando estos oponen resistencia. Así, el conjunto de violencias van orientadas a destruir al pueblo física y culturalmente y tomar control de nuestros territorios. Para ello es determinante dañar la construcción colectiva del pueblo en relación al territorio, a la identidad y a la autonomía. Vistos de esta manera, interrelacionados, interdependientes, indivisibles, no separados, estos hechos permiten entender la magnitud de los daños sufridos por el pueblo negro en la actualidad y las causas estructurales que lo motivan. La responsabilidad del Estado está probada en el sistemático incumplimiento de sus deberes de garantía, respeto, protección y promoción de los derechos de la población negra afrodescendiente en Colombia, tanto por las acciones como por las omisiones dolosas. En el actual conflicto armado, ha cabalgado sobre las vulnerabilidades del pueblo negro, fruto del racismo, la discriminación racial del Estado colombiano en su conjunto. Las masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales se repiten a lo largo de la historia del pueblo negro en Colombia. Entre incontables casos tenemos el del Cacarica, que en el marco de la operación Génesis y Cacarica resaltamos el siguiente relato. Estos negros no saben qué hacer con la tierra que tienen, negros flojos, pudiendo hacer tanto, solo siembran para comer. Ese relato de una de las víctimas de esta masacre que evidencia el racismo detrás del acto y la identificación de la cosmovisión de la gente negra como un obstáculo a otro proyecto de vida, a otro proyecto económico que se pensaba o que se piensa aún establecer allí. Las masacres de las bananeras, desde las masacres de las bananeras hasta las actuales, podemos encontrar el patrón racista del conflicto, de los conflictos que ha sufrido el pueblo negro. En el actual contexto, posacuerdo con las FARC, lo que hemos evidenciado es cómo ese patrón se repite. La agudización del conflicto en nuestros territorios tiene claros contextos racistas y están motivados, utilizan el racismo como una cortina de humo para ocultar intereses económicos extractivistas generalmente. La anterior. El impacto diferenciado del conflicto en comunidades negras se puede identificar tanto en mujeres como en los jóvenes y en sus autoridades propias. El caso de Ana Fabricia Córdoba, muy conocido a nivel nacional, como el de la siguiente, por favor. No, antes. ¿No está? Bueno, se me escapa. Allí. Sí, el caso de Ana Fabricia como el de María del Pilar Hurtado describen el impacto que el conflicto ha tenido de manera diferencial sobre la mujer negra. ¿Sí? Es importante resaltar aquí la relación que hay entre la mujer y el territorio. Cuando el territorio es el objeto de disputa, la mujer como cuidadora de la vida y como
vinculada de manera estrecha al territorio, pues sufre la mayor parte. El pueblo negro tiene un sinnúmero de casos que evidencian el impacto desproporcionado que el conflicto histórico ha ejercido sobre la mujer negra. En relación a los jóvenes, volviendo a la diapositiva de atrás, por favor, hay un patrón que se identifica de cómo estos han sido usados desde Bolívar hasta la actualidad como carne de cañón, como un instrumento por distintos factores reales de poder, que utilizan las vulnerabilidades fruto del racismo estructural del Estado, ¿sí?, para vincularlos a las filas de todos los actores armados, tanto legales como ilegales. Lo que estamos viviendo en la actualidad de la vinculación masiva, de reclutamiento forzado masivo de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes negros, evidencia la persistencia de esa lectura del hombre y la mujer negra como un sujeto de dudosa humanidad. Se supone que ellos están aquí para protegernos, pero ¿sabes cómo nos protegen? Gritan con megáfonos: negros yurumanguireños, desmovilícense. ¿Es que por ser negros ya creen que somos guerrilleros? No que somos víctimas de la guerra, sino negros guerrilleros. Por eso nos toman fotos, nos requisan y nos detienen. Esa es la lectura que los jóvenes negros tienen. Esa es la evidencia de que ellos son conscientes de que son instrumentalizados en un conflicto histórico. Finalmente, nuestra visión integral de genocidio, etnocidio y limpieza étnica, en ella adoptamos una visión integral de los crímenes de lesa humanidad que enfatiza la interrelación del genocidio, etnocidio y limpieza étnica. Los hechos victimizantes vividos, sufridos por el pueblo negro en el marco del conflicto y de manera histórica no son hechos aislados ni consecuencia de la guerra. Son parte de las estrategias sistemáticas militares para el control de nuestros cuerpos, territorios y recursos. La impunidad hace que este patrón sea repetido siglo tras siglo. A la fecha no tenemos información oficial que dé cuenta del impacto real que el conflicto está generando en el pueblo negro afrocolombiano. Para el caso de Buenaventura, como un caso icónico, ¿sí?, emblemático, las casas de pique, tan conocidas también como un ejemplo del deterioro del conflicto, aún no da cuentas, aún el Estado no da cuentas de cuántos hombres o mujeres negras han sido destrozados en sus cuerpos, torturados. La capacidad de judicialización de la Fiscalía del Estado en su conjunto de Buenaventura sigue siendo precaria, pero es un indicador de lo que pasa en todos los territorios negros. No hay fiscales suficientes para atender la cantidad de demandas. No hay confianza en el establecimiento ni de policía ni judicial para hacer la denuncia, lo cual hace que su registro siga en aumento. Dado que el tiempo se me acaba, vamos a pasar a, nosotros solicitamos por lo anterior y lo no dicho aquí, a este tribunal condenar al Estado colombiano de crímenes de genocidio, etnocidio y limpieza étnica de carácter histórico y continuado. Entre las medidas de reparación y de garantías de no repetición, solicitamos, entendiendo lo dicho anteriormente, que si no hay reparación, este fenómeno va a seguir siendo cíclico, va a seguir repitiéndose. Para nosotros hablar de medidas de reparación y garantías de no repetición para los crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestro pueblo es hablar del cierre de las brechas entre la población, nuestra población y otros sectores de la sociedad. En palabras de Laura Pulido, debemos detener y revertir el largo proceso de sedimentación espacial de las desigualdades que han favorecido la vulnerabilidad de nuestro pueblo ante repetidas violencias racistas, socioeconómicas y políticas. En palabras de la Corte Constitucional, en el auto 05, hay necesidad de afectar los factores transversales, o mejor, estructurantes, perdón, voy muy rápido,
En palabras de la Corte Constitucional, hay necesidad de afectar los factores estructurantes del conflicto armado. En este orden de ideas, le solicitamos al Tribunal Permanente de los Pueblos instar al Estado colombiano que adopte medidas de reparación y garantías de no repetición, entre las que incluimos el cumplimiento de sus obligaciones sustraídas en el marco del Convenio 169 de la OIT, especialmente aquellas orientadas al fortalecimiento de las instituciones propias de nuestro pueblo, a la consulta previa, libre, informada, con consentimiento, igualmente a la reglamentación de la Ley 70 en sus capítulos 4, 5 y 7 y otros que requieren complementariedad, el cumplimiento de los acuerdos de paz, especialmente el capítulo étnico, y de los acuerdos sostenidos con el pueblo en distintas regiones, entre ellos los 350 acuerdos con la Asociación de los Comunitarios del Norte del Cauca, los acuerdos del Paro Cívico Buenaventura de Quibdó. Asegurar las medidas adecuadas de protección individual y colectiva para los líderes y lideresas sociales, enfatizando en luego cumplir con los compromisos de garantizar el derecho a la reparación colectiva, avanzar en el debate nacional y público sobre la reparación histórica, atender de manera inmediata la emergencia humanitaria que están viviendo los jóvenes negros en todos los rincones del país, adoptar medidas concretas para la erradicación del racismo, que aborde el racismo desde sus manifestaciones institucionales y estructurales, y buscar eliminar las estructuras que forman la base del racismo. Finalmente, extender una invitación al grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes, la relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la relatora sobre afrodescendientes y discriminación racial, para que en el marco de sus mandatos realicen visitas al país a fin de conocer a fondo la crítica situación de derecho del pueblo negro afrodescendiente. Finalmente cierro. Estamos viviendo una crisis humanitaria prolongada que pone en riesgo la existencia del pueblo negro. Quedarán negros, pero no quedará pueblo negro de continuarse este patrón. Gracias.